200 años después de Newton, Einstein vino y cambió todo. Evidenció que la materia y la energía estaban tan ligadas que son lo mismo. Fíjate cómo nos fuimos de esta dualidad de que son completamente dos cosas distintas por siglos a no es que se relacionen, son lo mismo. Su labor científica demostró que la materia y la energía son totalmente intercambiables. Esta teoría contradecía el pensamiento de Newton y Descartes y marcaba el comienzo de una nueva comprensión del funcionamiento del universo. Imagínate tú que estás ahí que no quieres cambiar tus creencias. Si todos estos cambios de creencias y de lo que nos enseñaban que era la realidad han cambiado durante todos estos siglos y tú de repente estás ahí como queriendo no pensar diferente porque tu mamá cuando estabas chiquito te dijo, porque tu abuelita, porque tú viste y porque tú empezaste a creer, cuando todo cambia. Einstein vino y destruyó completamente la antigua idea que teníamos de la naturaleza de la realidad. Sus teorías desencadenaron una investigación sobre la extraña conducta de la luz. Los científicos observaron que la luz algunas veces se comportaba como una onda, cuando, por ejemplo, doblaba una esquina, y otras veces se comportaba como una partícula. ¿Cómo era posible que la luz fuera onda y partícula a la vez? Si nos devolvemos a la visión de Descartes y de Newton, esto era imposible. Un fenómeno tenía que ser una cosa o la otra, todo el tiempo. Se hizo patente rápidamente que el mundo dualista era imperfecto a nivel básico. El subatómico. El subatómico se refiere a, digamos, las partes, electrones, protones, neutrones, etcétera, de los átomos, las partes que componen un átomo. ¿Qué son los elementos básicos que componen la materia? O sea, de lo que está compuesto la materia, lo tangible, lo que podemos ver. Los componentes esenciales de nuestro llamado mundo físico son tanto ondas, o sea, energía, como partículas, o sea, materia física, dependiendo de la mente del observador. En esto vamos a profundizar más tarde. Pero básicamente para entender cómo funciona el mundo, tenemos que analizar sus componentes más diminutos. El nuevo campo científico llamado física cuántica surgió precisamente de estos experimentos en particular. Entonces aquí entramos con el siguiente tema que se titula La Tierra que nos sostiene no es tan sólida. Este cambio de lo que les estaba hablando alteró completamente la imagen que teníamos del mundo donde creíamos vivir y nos llevó a descubrirnos colgando del vacío. Cuando nosotros creíamos estar con los pies bien plantados en la tierra. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Te acuerdas de los antiguos modelos del átomo fabricados con palillos o picadientes, como tú le llames, y bolitas de estas de nieve seca? Antes de la aparición de la física cuántica se creía que el átomo se componía de un núcleo relativamente sólido formado por objetos menos sólidos situados dentro o alrededor de él. Como los científicos pensaban que podían medir o calcular la masa y contar las partículas subatómicas de un átomo con un instrumento lo bastante potente, el átomo les parecía tan sólido como vacas pastando. Creían que los átomos estaban hechos de materia sólida. Este era básicamente el concepto del átomo que se tenía, ¿verdad? El átomo clásico que estaba básicamente compuesto de materia sólida, simplemente. Pero luego viene el modelo cuántico que reveló que no era así. Los átomos se componen principalmente de espacio vacío. Son energía, los átomos son energía. Este fue el siguiente pues la teoría del átomo cuántico, ¿verdad? El núcleo y luego todo esto es energía, no es materia, ¿verdad? Como se pensaba antes, que todo lo que lo componía pues era materia. Ahora dicen, ok, no, el átomo realmente tiene su núcleo, ¿verdad? Aquí es donde está como que la materia, pero todo lo que lo compone es energía. ¿Te fijas en esta idea tan loca de un principio de átomo y energía están separados? Fíjate qué tan loco está esto. No sé si estás entendiendo como esta descripción, porque sé que puede ser como que, pero piensa en lo siguiente. En tu vida,
todo lo físico, todo lo que ves, todo lo que puedes tocar, realmente no se compone de materia, sino de campos energéticos o de patrones de frecuencia de información. Energía. La materia es nada. La materia no es nada, es energía. Este es el modelo más realista de un átomo. ¿A qué me refiero con esto? A que un átomo no es nada, no hay nada. Los átomos es de lo que está formado la materia. Pero si investigas un átomo, no hay nada, hay energía. La energía es la que forma la materia. Un átomo materialmente no es nada, pero potencialmente lo es todo. Ahora, todos estos últimos descubrimientos no bastaban para explicar la naturaleza de la realidad, porque entonces Einstein y otros científicos tenían otro enigma que resolver. La materia no parecía comportarse siempre de la misma forma. Cuando los científicos empezaron a investigar y a medir el diminuto mundo del átomo, descubrieron que a nivel subatómico, los elementos básicos del átomo, a diferencia de los objetos de mayor tamaño, no se regían por las mismas leyes de la física clásica. Todos los hechos relacionados con el comportamiento de los objetos de un mayor tamaño eran previsibles, eran reproductibles y constantes, a diferencia de los del átomo que se podía comportar de diferentes maneras. ¿Cómo era posible que, por ejemplo, una manzana, si caía de un árbol, se comportara siempre de la misma forma, a la misma velocidad? O sea, había leyes físicas que se le podían atribuir, pero el átomo de esa misma manzana o cualquier otra cosa se comportaba de manera impredecible. Podía cambiar la forma de su comportamiento. Por ende, no entraba en ninguna ley física. Lo que se descubrió es que los electrones, cuando entraban en contacto con el núcleo del átomo y se dirigían a su centro, ganaban y perdían energía, aparecían y desaparecían, y surgían por todas partes, sin respetar los límites de tiempo ni de espacio. ¿Acaso el mundo de lo pequeño se regía por unas leyes completamente distintas al mundo de lo grande? Si las partículas subatómicas como los electrones eran el componente básico de todo lo existente en la naturaleza, ¿cómo era posible que estuvieran sujetas a unas leyes distintas a las de las cosas que creaban? O sea, si en esencia son lo mismo, son lo que crean esta otra materia más grande. O sea, sé que te estoy volando la cabeza. Los científicos pueden medir a nivel de los electrones características que dependen de la energía, como las longitudes de onda, el potencial eléctrico y otros. Pero estas partículas tienen una masa pero tan pequeña y una existencia tan efímera que son prácticamente inexistentes. Por eso el mundo subatómico es único. Posee tanto cualidades físicas como cualidades energéticas. De hecho, la materia, o sea, todo lo que ves, lo que tocas, lo que percibes, digamos que a nivel subatómico, existe como un fenómeno momentáneo. Es tan fugaz que está constantemente apareciendo y desapareciendo. Aparece en las 3 dimensiones y desaparece en la nada. En el campo cuántico, en el sin espacio y sin tiempo, transformándose de partícula, es decir, materia, a onda, o sea, energía, y viceversa. Pero ¿a dónde va cuando se esfuma? Y sí, te estoy diciendo que estas cosas que tocas, que ves tan reales, que son tu realidad, en el mundo subatómico aparecen y desaparecen. Así es como se miraría un electrón. ¿Te fijas? De repente aparece como una partícula y de repente desaparece y luego vuelve a aparecer, pero en otro lugar. Partiendo de esta información que ya te he compartido, vamos a entrar más en materia. Ahora sí vamos a hablar entonces de la creación de la realidad, que es lo que nos importa, y de cómo es que la energía responde a la atención. ¿Recuerdas cuando al principio te dije a donde pones tu atención crece? Por eso hay que tener cuidado con nuestros pensamientos. Nos vemos en el próximo video.